Experiencia de Rosa María Ruiz. Aquella tarde, mientras el cielo teñía de naranja el horizonte, una sensación extraña me invadió. Aunque han pasado años, el recuerdo sigue fresco en mi memoria. Hacía poco mi esposo había adquirido un vehículo, modelo Aveo, de la marca Chevrolet, de una aseguradora. Tras algunas reparaciones, el coche lucía impecable, como si nunca hubiera sufrido daño alguno. Era un día como cualquier otro. Habíamos recogido a nuestro nieto, el pequeño de mi hija, de la primaria y lo llevábamos a su casa. Al llegar, ella nos pidió esperar un momento. Tenía algo que entregarnos. Mientras aguardábamos, distraída, volví la vista hacia el espejo del retrovisor. Lo que vi me dejó helada. Detrás del coche había una figura femenina. Su rostro parecía el de una calavera y su atuendo era completamente negro. El miedo me recorrió, pero opté por no decirle nada a mi esposo en ese momento. No quería alarmarlo sin razón. Más tarde, le confié lo que había visto a mi hija, quien trató de tranquilizarme, diciendo que era poco probable que alguien hubiera fallecido en el coche y que solo era mi imaginación. Sin embargo, decidí también contarle a mi esposo, quien, con una sonrisa tranquilizadora, trató de convencerme que había sido solo un reflejo o una ilusión. Pero los hechos que acontecieron poco después me hicieron cuestionar todo. Una tarde, mientras mi esposo regresaba del trabajo, el coche empezó a emitir un denso humo. En cuestión de segundos, las llamas lo envolvieron. Afortunadamente, él pudo salir a tiempo y resultó ileso, pero el coche fue pérdida total. La imagen de la misteriosa mujer volvió a mi mente, ineludible. Me pregunto si aquel espíritu intentaba advertirnos de algo, de un peligro inminente que no supe interpretar. Ahora, cada vez que recuerdo aquel suceso, una mezcla de agradecimiento y temor se apodera de mí, pues aunque perdimos el coche, mi esposo salió bien de aquel terrible incidente, y no puedo evitar pensar que aquella aparición tenía un mensaje, uno que quizás nunca lleguemos a entender del todo. Historia de Jorge Óscar Carreño Moreno. A la luz de una brillante luna llena, esa carretera solitaria se extendía hacia Huixquilucan. Pasada la medianoche, el silencio solo era interrumpido por el rugido ocasional del motor de la camioneta de mi tío. El paisaje estaba dominado por árboles oscuros, cuyas sombras bailaban al paso de los faros del vehículo. De repente, en el tramo más profundo del bosque, el motor se detuvo sin previo aviso, dejando a mi tío en una oscuridad casi total, solo aliviada por el resplandor plateado de la luna. Justo cuando se disponía a salir para inspeccionar el problema, un fuerte golpe sacudió la camioneta. Un coyote de tamaño y peso inusuales había saltado sobre el techo del vehículo, apagando la frágil luz interior. Los intentos de mi tío por ahuyentar a la bestia fueron en vano. El coyote, con ojos que brillaban intensamente bajo la luna, permanecía inmóvil, observando, dominando la situación. Las horas parecían eternas. La carretera, normalmente transitada, estaba misteriosamente desierta aquella noche. Ni un solo vehículo pasaba, y la señal del celular de mi tío había desaparecido, dejándolo completamente aislado. El miedo y la desesperación comenzaron a apoderarse de él, y en su angustia decidió rezar, buscando consuelo y protección. En el silencio profundo, solo se escuchaba el murmullo de sus oraciones. Y entonces, como si las plegarias hubieran tocado algún cordón místico del universo, el coyote bajó lentamente del vehículo y se adentró en el oscuro bosque, desapareciendo de la vista. Con un suspiro de alivio, mi tío intentó encender la camioneta, y para su sorpresa, el motor rugió instantáneamente. Con un acelerado corazón y todavía temblando por la experiencia, condujo de regreso a su hogar en Naucalpan, agradecido por haber sido protegido de un encuentro que jamás olvidaría. Experiencia de Marta Cortés. Bajo el cielo nocturno, mi novio y yo recorríamos el camino de regreso a casa, perdidos en una de esas charlas cómodas y profundas que se tienen cuando uno se está en confianza.
Sin embargo, un abrupto silencio lo interrumpió todo. Miré hacia él, buscando alguna explicación. Sus ojos, habitualmente brillantes, estaban empañados de un temor evidente. Antes de que pudiera indagar más sobre su repentino silencio, él murmuró con una voz nerviosa que, una vez que abandonáramos la carretera y entráramos a la calle más transitada, me contaría lo que sucedía. Su tono urgente y su negativa a hablarme en ese instante solo avivaron mi ansiedad. Después de unos minutos que parecieron horas, giramos hacia una calle más iluminada y transitada. Fue entonces cuando, con voz temblorosa, me reveló que había visto a alguien sentado en la cajuela a través del espejo retrovisor. Mi primera reacción fue reír, pensando que se trataba de alguna broma, pero al verlo tartamudear, con lágrimas asomando en sus ojos, supe que era muy serio lo que me estaba diciendo. La gravedad del asunto se hizo aún más real cuando me señaló el punto exacto donde había visto esa aparición, en el libramiento hacia Monterrey, justo al nivel de la carnicería El 33. Desde aquel día, cada vez que pasamos por esa ruta, un escalofrío nos recorre, recordándonos la noche en que lo inexplicable tocó a nuestra puerta. Experiencia de Ricardo Rivero. El año 2014 dejó en mi mente recuerdos indelebles. Tras el paso del huracán Odile, la belleza natural de la zona del Mar de Cortés se vio desplazada por la devastación. Fui asignado, junto con otros colegas, para atender las reclamaciones en las propiedades afectadas. Nuestra travesía comenzó en Mexicali. Aquel viaje nos condujo a través de panoramas cambiantes, destacando la majestuosa Rumorosa, un desafío de la naturaleza. Pasamos 6 intensas semanas evaluando los daños y atendiendo los siniestros que dejó el paso del huracán. Al final de este periodo, todo el equipo se congregó en Los Cabos. Decidimos reagruparnos para reducir los autos que estábamos rentando, dejando solo 2 autos para viajar juntos, llevar todo el equipaje y el equipo que requeríamos para el desempeño de nuestras labores. Esa noche, tomamos una decisión impulsiva, derivada del largo tiempo que llevábamos fuera de casa. En lugar de esperar hasta el día siguiente para dirigirnos a La Paz y tomar nuestro vuelo de regreso a la Ciudad de México, decidimos viajar esa noche, pues no queríamos por ningún motivo perder el vuelo, debido que, conociendo los problemas que surgían después de contingencias como un huracán, se cancelaban frecuentemente los viajes. La Ruta 19, pasando por Todos Santos con su mítico Hotel California, parecía la mejor elección. Las historias locales siempre sostenían que The Eagles se habían inspirado en ese hotel para su icónica canción, homónima del lugar. Con esa melodía en mente, la carretera iluminada solo por las estrellas y nuestros faros, y la seguridad que me brindaba el conocer previamente la carretera, comenzamos nuestro viaje nocturno, esperando llegar en 1 hora y media dándonos prisa. Era cerca de la 1 de la mañana. El silencio del vehículo era roto solo por los ronquidos suaves de mis 3 compañeros en la parte trasera, y las conversaciones esporádicas con mi copiloto y amigo Ernesto. Estaba familiarizado con esa ruta, así que una vez pasamos Todos Santos, aceleré tanto como la carretera me lo permitía, deseoso de llegar a nuestro destino, tomando con cautela aquellas curvas y tramos que sabía eran peligrosas. Sin embargo, cuando nos aproximamos al Carrizal, una recta inquietantemente larga y solitaria, sentí que Ernesto se tensaba, notando de reojo que él ponía atención a algo que estaba cerca de la carretera. Sin previo aviso, murmuró una advertencia. «Fíjate, fíjate». Mis sentidos se agudizaron al observar una figura solitaria caminando por la orilla. La noche era densa, y lo más inusual era que ese transeúnte no contaba con ninguna fuente de luz, ni linterna ni lámpara, en un tramo de carretera donde la oscuridad se tornaba casi palpable. A pesar de la situación inusual, mi mente estaba enfocada en llegar a nuestro destino. Sin embargo, Ernesto, con una sensación de inquietud en su voz, me sugirió reducir la velocidad. A medida que nos acercábamos,
Estando a unos 20 metros, los detalles de este misterioso caminante se hicieron más evidentes. Vestía ropas tradicionales, camisa y pantalón de manta blanca que contrastaban con la oscuridad circundante. Pero lo que me desconcertó por completo fue su manera de caminar. Era como si realizara pequeños y extraños saltos, alternando entre su pie izquierdo y derecho, de una forma que no parecía humano. Y justo cuando pensé que nada podría sorprenderme más, la verdadera naturaleza de esa figura se reveló. A pesar de su cuerpo humano, su cabeza era grande, desproporcionadamente grande. Era la de un caballo. No era una ilusión, no podía serlo. La crin se mecía al compás del viento, dándole un toque aún más inquietante al perfil de esa criatura. Me quedé congelado una fracción de segundo, hasta que un grito de Ernesto me sacó de mi estupor. ¡No te pares! ¡Es una chingadera! Yo había reducido la velocidad sin darme cuenta, todavía reflejándose esa visión entera en el retrovisor. Aceleré, tratando de poner tanta distancia como fuera posible entre nosotros y ese ser, mientras todos preguntaban qué estaba pasando, pues el grito de Ernesto los despertó. Media hora después, al llegar a La Paz, nos reagrupamos en un hotel local, tratando de asimilar lo que habíamos visto. Mientras cenábamos, relataba a los otros lo que habíamos presenciado. Ernesto, pálido y visiblemente afectado, se rehusó a hablar del tema. Los demás restaron importancia al asunto, atribuyéndolo al cansancio o a alguna alucinación. Pero yo sabía que no habíamos imaginado esa visión, pues dos personas no podríamos haber alucinado lo mismo. Al final, lo dejé como un misterio sin resolver, recordando las palabras de mi madre. Solo Dios sabe. Desde entonces, cada vez que escucho la canción Hotel California, mi mente evoca este suceso. Me recuerda de aquella noche en la Ruta 19, una noche en que lo inexplicable y lo real se entrecruzaron, dejando una marca imborrable en mi memoria. Historia de Lauren Boyer. Había escuchado historias sobre el misterioso paraje conocido como las Cumbres de Maltrata, pero jamás imaginé que sería yo quien viviría un encuentro inquietante en ese lugar. Cuando era niña, solíamos viajar con mi familia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Ciudad de México, pasando en ese trayecto por Oaxaca y Puebla. Sin embargo, por cuestiones climáticas, en una ocasión tuvimos que tomar una ruta alternativa que nos llevó por las Cumbres de Maltrata. Aquel día, las nubes bajas cubrían las cimas de las montañas, y una tenue llovizna, casi como un velo etéreo, desdibujaba los contornos del paisaje. La neblina, densa y fría, se arremolinaba en torno al autobús, creando un ambiente de misterio. El sonido del agua impactando en la carrocería creaba una especie de murmullo constante, casi hipnótico. Dentro del autobús, muchos de los pasajeros, rendidos por el cansancio del viaje, dormían profundamente. Sus respiraciones eran acompasadas, mezclándose con el zumbido del motor. Pero yo, a mis 9 años, miraba fascinada el panorama que se desplegaba ante mis ojos tras la ventana empañada. Siempre me había sentido atraída por esos lugares apartados, esos rincones donde la civilización parecía no haber dejado huella, imaginando cómo sería vivir en esas rancherías y pueblos. Mis ojos se deslizaban por las escarpadas laderas, los profundos barrancos y los frondosos árboles, cuando algo capturó mi atención. Allí, en la profundidad del precipicio, se movía una figura solitaria. Desde mi posición elevada en el autobús, podía ver claramente su silueta. Una mujer con un vestido blanco que dejaba al descubierto sus hombros y llevaba un distintivo olán. Su pelo negro contrastaba vivamente con la blancura casi sobrenatural de su piel. Su presencia era tan anómala, tan desubicada en aquel escenario, que sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era casi imposible que alguien estuviera allí, en medio de la llovizna, tan temprano y en un terreno tan accidentado. Sin embargo, ahí estaba, como si perteneciera a ese lugar,
como si fuera una extensión misma del paisaje. Pero lo que verdaderamente me dejó sin aliento fue su posición. Estaba suspendida a mitad del camino entre el suelo y la copa de los árboles, flotando. Era como si la gravedad en ella no aplicara. La llovizna que caía parecía no tocarla, a pesar del ambiente húmedo y la fina capa de agua que cubría todo. Ni su cabello ni su vestido mostraban signos de humedad. Parecía inmune a los elementos. Estuve a punto de pellizcarme para asegurarme de que estaba despierta cuando nuestros ojos se encontraron. Ella levantó la vista y por un instante fugaz sentí que el tiempo se detenía. Fue como si supiera que yo la miraba. No pude apartar la mirada de ella y mientras el autobús seguía avanzando, intentaba mantenerla en mi campo de visión, pero la densidad del bosque y la neblina la envolvían en un manto de misterio. Me quedé con esa imagen grabada en mi mente, preguntándome quién sería esa enigmática mujer y por qué estaba allí. Aquella visión se quedó grabada en mi memoria y a pesar de los años, la recuerdo con una claridad casi cristalina. A veces me pregunto si realmente la vi o si fue el producto de mi imaginación. Pero cada vez que escucho a alguien hablar de las cumbres de Maltrata, revivo aquel momento y me convenzo de que lo que vi aquella mañana lluviosa fue real. Experiencia de Elizabeth Robles. Quisiera compartirles una experiencia perturbadora que me ocurrió recientemente. Hace un mes, me dirigí a la casa de mi mamá que se encuentra en una comunidad apartada de la ciudad. A pesar de que la ruta me es familiar, la carretera siempre me ha parecido inquietante, especialmente en ciertos tramos solitarios. Aquella noche eran alrededor de las 11:30 y la oscuridad envolvía el paisaje, haciendo del camino aún más desolado. Faltaban apenas unos 2 kilómetros para llegar a mi destino. En mi aproximación a una curva, había un bordo, así que reduje la velocidad. Cabe destacar que justo después de esa curva se encuentra la entrada a una pequeña comunidad, por lo que siempre tomo precauciones al manejar por allí. En mi concentración, un evento inesperado me sacudió. Sentí que mi vehículo pasaba por encima de algo, específicamente del lado del conductor. Fue una sensación como si hubiera aplastado algo, seguida de un quejido que heló mi sangre. Mi primer pensamiento fue haber atropellado accidentalmente a alguien, quizás a un borrachito que se quedó dormido en la carretera. Sin embargo, la oscuridad era tan densa que no me atreví a bajar. Miré por el retrovisor, pero solo vi oscuridad absoluta. Mientras intentaba procesar lo ocurrido, noté que se aproximaban otros autos. Pensé que, si realmente había atropellado a alguien, ellos se detendrían al verlo. Sin embargo, al pasar por el mismo punto, ninguno de los vehículos se detuvo o mostró señal de haber visto algo. Además, cuando arrojaban luz con sus autos al sitio, no había nada en lo absoluto. Algunos lugareños han comentado que ese tramo en particular es famoso por sus tragedias inexplicables. Muchos han perdido la vida ahí y nadie sabe por qué. Después de mi experiencia, me pregunté si acaso esos accidentes ocurrieron debido a que los conductores también sintieron y escucharon lo que yo experimenté esa noche. Quizás el terror de ese momento los hizo perder el control, pero afortunadamente yo iba muy despacio en mi camioneta. Cuando finalmente llegué a casa, revisé mi vehículo en busca de alguna evidencia del perturbador incidente. Sin embargo, estaba intacto, sin signo alguno de colisión. Solo Dios sabe qué misterios alberga ese tramo de carretera, pero cada vez que lo recuerdo, un intenso escalofrío me recorre. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi experiencia. Bendiciones para todos. Experiencia de Tony Villegas Cruz. Era una noche oscura y desolada, y veníamos de un jaripeo baile que se celebraba en la localidad. A pesar del ambiente festivo que habíamos dejado atrás, la carretera Taxco-Iguala se desplegaba ante nosotros como una cinta infinita de asfalto, con la luna como única guía en el firmamento. Eran cerca de la 1 de la madrugada cuando, en el crucero de Temascalapa,
una silueta solitaria emergió de la penumbra, un ciclista pedaleando en la misma dirección que nosotros. Sus contornos parecían esfumarse con la tenue iluminación, pero no había duda de que estaba allí. Por un instante, pensamos que sería una buena idea ofrecerle un aventón. Bajamos la velocidad con esa intención, preparándonos para que el ciclista se acercara. Sin embargo, por más que mirábamos, la figura del ciclista parecía desvanecerse en el aire. Éramos 4 en la camioneta y yo, sentado en la parte trasera. Me incliné por la ventana buscando alguna señal de él, pero era como si hubiera sido engullido por la noche. El conductor, quien estaba sobrio, buscaba al ciclista por los espejos retrovisores con una creciente ansiedad. La chica que viajaba de copiloto, con el rostro ahora pálido, susurró con voz temblorosa: «Vámonos, vámonos rápido». Ninguno de nosotros se atrevió a hablar durante el resto del trayecto. Al llegar a la colonia, todos nos despedimos con rapidez. A pesar de las ganas de compartir lo que habíamos visto, guardé silencio. Sabía que si lo mencionaba, nos tacharían de estar bajo los efectos del alcohol. La carretera Taxco-Iguala nunca volvió a ser la misma para mí después de esa noche. Siempre me pregunto si el ciclista fue un alma en pena o simplemente una alucinación colectiva. Lo que sí sé es que en las noches oscuras es posible que entre la penumbra y el asfalto emerjan entidades que quizá no sean de este mundo. Aprovechamos este espacio para enviarle un gran saludo a Tony Villegas Cruz, quien vivió esta experiencia y además nos ha compartido varias ya. Si tú también has tenido un encuentro con lo sobrenatural, no dudes en compartirlo. ¿Te atraen las experiencias de carretera? Quizás deberías echarle un vistazo a este video que se muestra en pantalla.